Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Protagonistas de la Biblia. Hacía rato que no subía videos, pero bueno, aquí estamos de nuevo, gracias al Señor. Hoy tenemos a dos personajes invitados muy especiales y son Esaú y Jacob. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos en este programa, leyendo la Biblia. ¿Qué nos cuenta la Biblia de estos dos personajes? Porque, como siempre decimos, si están en la Biblia es porque algo nos tienen que enseñar. Y con base en lo que la Biblia dice, vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a iniciar entonces con la lectura. Bueno, nacimiento, estamos en Génesis 19, en Génesis 25, 19. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años y se casó con Rebeca, que era hija de Batuel y hermana de Labán. Batuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y éste le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en el seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado. Recordemos esta palabra aquí, la voy a incluso a subrayar, agotado. Llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso, a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos, de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Vamos a subrayar esta palabra muriendo. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Bueno, ahora que ya hemos leído lo que nos cuenta la Biblia sobre estos dos personajes, vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es al análisis. ¿Qué sabemos? En resumen, bueno, son 2 hermanos, son mellizos, vienen de una madre que era infértil, que era Rebeca, y son producto de esa bendición que el Señor le da a Rebeca y a Isaac. Y bueno, desde el vientre tenían enfrentamientos. Desde el vientre ya le estaban dando a su madre muchísimo dolor, precisamente pues porque obviamente ellos estaban adentro como en guerra, de alguna manera como a ver quién salía primero, ¿no? Al final sale primero Esaú, que se convierte en el favorito de su padre, y después nace Jacob, que era el favorito de la madre. Tienen ambos características no solamente físicas, sino también en la manera de ser muy diferentes. Nos dice que Esaú era pelirrojo, era fuerte, se convierte luego en el cazador. Y Jacob no era tan velludo como el otro y era más hogareño, era más como estar en casa. De hecho, él es el que está cocinando cuando llega el hermano Esaú de cazar. Yo les decía cuando estaba leyendo que iba a subrayar la palabra cansado. ¿Por qué me llama a mí la atención esta historia? Bueno, porque me parece que es súper vigente. Bueno, siempre ha sido vigente, pero más en estos momentos. Y pronto les contaré por qué. Cuando él llega cansado, él dice que tiene mucha hambre y que se va a morir. Entonces Jacob, quien ya veíamos que venía peleando desde el mismo vientre por salir de primero, tal vez por eso salió agarrado de la pierna del otro, porque allá adentro tenían esa confrontación, de una manera
yo no diría tanto como inteligente, de una manera astuta, le ofrece el plato de lentejas, pero no gratis, se lo ofrece a cambio de algo que Jacob sí valoraba muchísimo, que era la primogenitura. ¿Por qué valoraba él tanto? Bueno, porque era algo que traía muchos beneficios. Por ejemplo, si los padres llegaban a faltar, el primogénito, que era el primer varón de la familia, pues tenía una parte mucho más grande de la herencia. También traía sus responsabilidades porque era como el líder de la familia en caso de que no estuviera el padre. Él era el que tenía la responsabilidad de guiar a la familia y de liderarla. Entonces, tenía buenos y grandes beneficios ser el primogénito. Como Jacob no lo había sido, porque fue el segundo en nacer unos minutos o segundos, no especifica bien la Biblia, que nació después de Esaú, pues él quería eso y encontró la manera más astuta y fue aprovechar cuando su hermano estaba súper agotado para hacer ese canje. Allí, en lo personal, pienso que los dos cometieron un grave error, aunque al final Jacob se ve beneficiado porque obviamente se queda con los derechos, pero también tiene que pagar un precio por eso. ¿Por qué pienso yo que los dos cometieron un grave error? Bueno, primero porque Esaú no valoró siempre me confundo con esa palabra, no valoró el ser el primogénito, no valoró los beneficios que le daba el estar en esa condición, que entre otras cosas no se la había ganado por méritos. Eso fue una cosa que como nos pasa a nosotros con la gracia que nos da el Señor, no es por méritos, es una cuestión de que Él fue el primero. Fue el primero en nacer y eso le llegó así, como por un regalo, básicamente. Entonces, ¿qué cometió el error de no haber valorado eso? Eso que él, aunque no había hecho méritos, él tenía derecho a eso y lo menospreció. Básicamente ese fue su gran error, él lo menospreció. Ahora, lo que nos llama la atención, y por eso les decía que había subrayado la palabra cansado, que incluso aparece 2 veces, aparece como agotado y aparece como cansado, es que Jacob, como les decía, quien astutamente se aprovechó de eso, lo coge en ese momento súper agotado. Y uno cuando está agotado, me ha pasado a mí incluso muchas veces, me pasa muchas veces, uno no piensa, y entre otras cosas el enemigo se aprovecha muchísimo de eso. Uno no piensa, uno toma decisiones aceleradas y uno se equivoca, que fue lo que le pasó a Esaú. Ahora, ¿cuál fue el error que pienso yo que hizo Jacob a pesar de que se quedó con los beneficios que tenía el primogénito? Pues el error fue, digamos que la forma en la que él logró esos beneficios, porque de todas maneras no se puede desconocer que él allí hace un canje y él miente, porque después cuando el padre va a bendecir, cuando el padre ya está muriendo, que es una parte que no leí, pero pues por cuestiones de tiempo, él engaña al padre, él se pone una piel, como el hermano de Esaú era velludo, él se pone una piel de animal y el padre lo toca y dice, sí, tú eres definitivamente mi hijo Esaú. Entonces lo termina bendiciendo él primero. Y es decir, él engaña a su padre, se aprovecha de su hermano, lo coge en un momento donde el hermano está vulnerable porque está cansado, porque está agotado y porque tiene mucha hambre. Entonces, le da una cosa que en la Biblia uno puede decir, no, pero qué canje tan absurdo, un plato de lentejas por unos beneficios tan grandes como una herencia, pero aquí el plato de lentejas lo que nos representa básicamente es todas esas cosas que el mundo nos ofrece y que pueden saber muy rico y pueden oler muy rico y pueden verse muy deliciosas. Entonces, muchas veces nosotros hemos cambiado la gracia, esa gracia, como les decía yo, el ser el primogénito era algo que no se ganaba por méritos, era simplemente una cosa de suerte, de nacer de primero. Entonces nosotros cambiamos todo eso, si hacemos una analogía de nuestras vidas con lo que le ocurrió a Esaú, cambiamos eso por algo que nos parece mucho más bonito y que en el momento, en el instante en que estamos de pronto agotados, pues nos satisface una necesidad instantánea, pero que a largo plazo es una pésima inversión, es un canje en el que terminamos aparentemente, en el momento ganamos porque nuestra necesidad está satisfecha, como en el caso de Saúl que se come las lentejas y ya quedó sin hambre,
fue una cuestión que él disfrutó solamente por un momento, pero a largo plazo no es un buen negocio. Entonces, por eso les decía que esa historia a mí me parece muy, muy vigente en este momento, porque siento que ahora más que nunca la humanidad está cambiando, en nuestro caso, por ejemplo, la salvación y el tener una relación personal con Jesucristo, que es una relación a largo plazo, es una relación tan a largo plazo que es una relación para toda la eternidad, no solamente mientras estamos aquí en la tierra, sino después de que nosotros dejamos la tierra y dejamos este cuerpo, vamos a seguir en esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cometemos el error que cometió Esaú. Cambiamos esa relación eterna por los apetitos, porque lo que representa Esaú allí con ese plato de lentejas es, él está satisfaciendo su apetito. Nosotros preferimos muchas veces el apetito que tenemos por las cosas del mundo, lo que siempre les he dicho, el dinero, la fama, las relaciones, el estatus, el prestigio, el poder, todas esas cosas las cambiamos o las recibimos y dejamos ir lo que realmente es importante, que es esa relación que nosotros tenemos, o los que no la tienen todavía. Yo digo tenemos en el caso de los que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero hay muchas personas que ni siquiera lo han recibido, entonces ni siquiera han iniciado esa relación. Ahora, eso que le ocurrió a Esaú no quiere decir que le ocurra solamente a las personas que no han recibido a Jesús. Le puede ocurrir a nosotros, a los que hemos recibido a Jesús en algún momento, que es más, lo hablo desde mi experiencia personal. Una de las razones por las que yo no había vuelto a grabar vídeos, básicamente es porque, para los que me han visto en los diferentes programas, saben que yo vivía en otro país, vivía en Tailandia, me vine a vivir a Londres el año pasado. Y bueno, el ritmo de Londres es súper acelerado, entonces uno, por el cansancio, muchas veces deja de estar en las cosas que el Señor le ha dicho a uno que haga. Ahora, yo he seguido congregándome, he seguido estudiando, pero lamentablemente es una ciudad, Londres es una ciudad que lo absorbe uno tanto que no había tenido tiempo de grabar el video. Entonces, asimismo, el mundo te enreda, te ocupa, y eso es algo que el enemigo aprovecha muchísimo. Al enemigo le encanta. Si tú te pones a analizar, el enemigo siempre te ataca cuando tú estás más vulnerable. Cuando estás cansado, llámese cansado del trabajo, cansado de una relación, cansado de la vida, cansado de lo que sea, el enemigo siempre te habla en ese momento, porque sabe que en ese momento es cuando vas a estar listo para creerle todas sus mentiras. Por dar un ejemplo cualquiera, si tú has venido teniendo problemas en la relación con tu esposo, por ejemplo, el enemigo va a aprovechar el día en que ya estás, que uno siente que, como decimos en Colombia, que ya se le rebosa a uno la copa, ese día te va a hablar. Ese día te va a hablar y ese día te va a decir, viste, no vale la pena, o sea, sepárate, no te quiere. Él te va a decir todo ese tipo de cosas. Te va a coger cuando estás cansado. Por ejemplo, la semana pasada a mí me salió un trabajo que yo quería, porque en ese trabajo pues me iban a pagar mis vacaciones de verano. Para quienes no saben, yo soy maestra de escuela. Y bueno, y me salió todo, fui a la entrevista y realmente venía pensando en eso, ¿no? En que me iba a resolver un problema. Pero al final me llamaron para la entrevista, pasé, y al final sentí que el Señor me dijo, sí, te van a pagar las vacaciones de verano, pero pensando, por ejemplo, en los videos, me decía, mira, ¿hace cuánto que no grabas un video? Y eso que trabajas aquí cerquita, porque no tienes tiempo. Si te vas ese trabajo era lejísimo, me tocaba prácticamente viajar más de 2 horas de ida y otras 2 horas y media de regreso. Entonces me decía, si tú llegas cansada sabiendo que trabajas de aquí a tu trabajo media hora, imagínate que tú tengas que gastar solamente transportándote 5 horas. O sea, por más que parezca muy bonito el trabajo, las vacaciones de verano pagas y todo eso, realmente sentí que no era lo que el Señor quería para mí. Y Él proveerá, o sea, ya llegará un trabajo para el verano o llegará algún recurso para el verano, pero prefiero tener el tiempo libre para ir a mis estudios bíblicos, para seguirme congregando. Bueno, nunca he dejado de congregarme, eso sí, siempre he seguido yendo a mis estudios bíblicos, pero muchas cosas, eventos que hay en la iglesia donde yo me congrego, ahora para la Semana Santa. Si yo estoy agotada, yo no voy a tener ni la energía ni el tiempo para hacerlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, volviendo al tema de Esaú y de Jacob, de que esos apetitos del mundo, eso que está representado en ese plato, en ese guiso de lentejas tan exquisito,
que seguramente olía delicioso y que probablemente sabía delicioso, porque las cosas que nos ofrece el mundo se ven muy ricas, las presentan muy ricas, en el momento pueden saber muy bien, pero a largo plazo vamos a perder. Ahora, también les decía que sentía que Jacob, a pesar de que se ganó esos beneficios y esos derechos engañando al padre y aprovechándose del hermano, tuvo que pagar un precio por eso. Él se tuvo que ir, dejar a su hermano, esconderse, tuvo que huir. Y bueno, él después se enamora de Raquel, que todos conocemos la historia. Y bueno, algún día haré el programa sobre ellos, se enamora de ella y tuvo que trabajar muchos años. Después el papá de Raquel le dijo que esos 7 años no eran suficientes, que tenía que trabajar más años para poderse casar. Lo obligaron a casarse con la hermana de Raquel, que es Lea o Lía, como dicen en inglés. No le gustaba, en fin, Raquel no podía tener hijos y él tuvo que sufrir mucho. Al final tiene a José y a Benjamín con Raquel, pero Raquel muere cuando tuvo Benjamín. Es decir, él tuvo que pagar un precio muy alto por ese engaño. Y entonces vemos que ambos personajes nos enseñan cosas muy, muy interesantes y para nosotros sobre todo aplicar en nuestra vida. Entonces, para concluir, porque yo sé que a veces me extiendo y mis videos son súper largos y bueno, yo sé que la gente tampoco tiene mucho tiempo, ¿qué podemos concluir con estos dos personajes? Primero, que no menospreciemos esos beneficios y esos derechos que nos da el ser hijos de Dios para quienes ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Segundo, si no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, bueno, aprovecha esos beneficios, pero para poderlos aprovechar tienes que recibirlo. Ese sería el primer paso que tienes que hacer. Los que ya lo recibimos, tenemos que cuidar eso. No hacer lo que hizo Esaú, lo tenemos que cuidar. Pero quienes no lo tienen todavía, porque no le han entregado su vida a Jesús, bueno, ¿qué están esperando? Háganlo. Nunca sabemos, nunca salimos de nuestra casa, nos acostamos y no sabemos si vamos a continuar en este mundo. Entonces, que no se nos vaya a ir la vida y no hayamos aprovechado esa gran oportunidad de ser hijos del Rey de Reyes, ni más ni menos. Como les comentaba en un video, la gente habla de que tan rico ser el hijo de un rey, del rey de Inglaterra, sobre todo los que vivimos acá, tan rico el casarse con un príncipe, sí, muy rico todo eso, pero nosotros somos los hijos del Rey de Reyes y eso no se nos puede olvidar. Pero no podemos ser hijos si no lo aceptamos como nuestro padre, ¿vale? Ahora, otra lección que nos queda es que nosotros las cosas, eso de que el fin justifica los medios, eso es inaceptable en la palabra del Señor. Es decir, nosotros todo lo que hacemos tiene unas consecuencias y se van a pagar las consecuencias como le pasó a Jacob. Entonces, que lo que nosotros obtengamos no sea de una manera, no sea manipulando, no sea aprovechándose de los demás. La fe está basada en creer que el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a dar todas sus bendiciones, nosotros no se las tenemos que quitar a nadie, no tenemos que competir con absolutamente nadie. El Señor a todos nos da lo que nos corresponde. Eso sí, lo que Él nos dé, nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que multiplicarlo. Recordemos la historia de los talentos, de la cual también quiero algún día hablar, y ser responsables por eso. No podemos despilfarrar. Por ejemplo, en el caso de Jacob, que se quedó con los derechos del primogénito, pues él obviamente recibió una herencia más grande, pero en general todas las bendiciones, cuando hablo de bendiciones no me refiero solamente a la cuestión económica, me refiero en general a todo lo que el Señor nos da, las oportunidades, una oportunidad de trabajo, tratar de hacer lo mejor que podamos, llegar a tiempo, si nos bendice económicamente, ser generosos, apoyar a la obra del Señor, todo lo que el Señor todas las puertas que nos abre, que donde nosotros nos movamos, se vea que estamos valorando esas bendiciones. Y cómo mostramos que las valoramos, cuidándolas, mostrando lo mejor de nosotros. Eso es lo más importante, que donde nosotros lleguemos se note que somos hijos de Dios. Eso es muy, muy importante. Y no que se note porque estamos diciendo que somos cristianos, sino porque por nuestras actitudes, pequeñas cosas, lo que yo les contaba en uno de mis videos anteriores, pequeñas cosas demuestran el respeto y demuestran tu integridad como persona, la puntualidad, el que si uno presta dinero lo pague, la forma de hablar, la forma de vestirse. Y cuando hablo de forma de vestirse, no me refiero a que una persona no puede utilizar una minifalda o un short. No, yo pienso que todo depende del contexto, todo depende de dónde vivas. A mí había gente que me criticaba por la ropa que yo me ponía en Tailandia, porque en Tailandia son 40 grados de temperatura. No me puedo poner lo mismo que tengo aquí, por ejemplo, este saco, porque estoy en Londres. O sea, todo tiene un contexto.
pero no es lo mismo vestirse para ir a la playa que vestirse para ir a la iglesia, ¿me entienden? O sea, hay que aplicar también el sentido común. Entonces, sí, si no has recibido a Jesús, ya para terminar, yo te invito a que lo recibas y a que seas parte de esta gran familia y que tengas esos derechos que nos da el ser hijos del Señor. Y bueno, eso es lo que más quería como recalcar, ¿no? No menospreciemos todo lo que el Señor nos ofrece. No lo menospreciemos, valorémoslo, cuidémoslo. Y bueno, espero que hoy tomes la decisión de darle tu vida a Jesús. Y bueno, esto es un camino en el que uno nunca se va a aburrir porque siempre hay grandes enseñanzas. El Señor nos confronta, pero nos confronta porque nos quiere, porque nos ama y porque Él quiere que nosotros pasemos de este nivel a nivel B, a nivel C y que siempre estemos progresando de una manera espiritual como personas. Y bueno, un saludo muy especial desde Londres. Me encanta volver a grabar estos videos y espero que nos sigamos viendo con más frecuencia. Un abrazo.